¿Qué tal? Estamos reunidas hoy ya como técnica superior en psicología con Milena Giordano, quien les había contado va a pertenecer al staff, y hoy viene con un tema realmente convocante: la adolescencia. ¿Qué les parece? Bueno, le damos la bienvenida, le decimos desde Entre Nosotros gracias por estar y acompañarnos en esta instancia y en las que vendrán. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, Beatriz. Gracias a la audiencia y por convocarme nuevamente. Bueno, muy bien. La adolescencia, ¿qué tema tan amplio y tan concreto también a la vez, si uno lo mira desde esa perspectiva que todos decimos, sí, la adolescencia adolece, está en un dolor. Desde tu mirada, ¿qué es o cómo la ves a la adolescencia? Bueno, desde la teoría y de los estudios, porque es un tema que ha sido muy estudiado, se presenta desde algunas ramas como un periodo de crisis, como que la persona entra en conflicto, se dan una serie de factores por los cuales se cree que estos conflictos toman validez a una determinada edad, y desde otras corrientes se la puede plantear como que el adolescente justamente adolece, duela, realiza distintos tipos de duelo, como lo plantea Arnold Hessel, Aminta Verasturi. Desde mi mirada particular, creo que la adolescencia no puede ser retirada de su contexto psicosocial, que el joven es dentro de su cultura y dentro de su núcleo familiar, cultural, social. Entonces es algo que no se debe dejar de tener en cuenta al momento de hablar de nuestros adolescentes o de los adolescentes de otro contexto y de otros lugares. No me gusta verla en lo particular como un periodo de crisis, porque es esto que te comentaba hoy, pareciera que la persona viene a padecer, a sufrir, a encontrarse continuamente con problemas. Sí considero que la persona hace procesos. Entonces en la adolescencia este proceso está muy marcado, es una realidad, porque es donde no solo se debe afrontar un cambio psíquico, sino que el cambio corporal es impactante también en el joven. Se deja de ser niño para pasar a ser un adulto, y el cuerpo es el primero que empieza a confrontarnos con esta nueva realidad. Y bueno, la psiquis también tiene que ir acomodándose, como Piaget lo plantea y otros tantos, a estos cambios. Y muchas veces la persona el joven se disocia en esto de que no puede asimilar muy bien estos cambios. La acomodación y la asimilación, o la asimilación y acomodación. Milena, pienso que, bueno, cuando hablas de los cambios físicos estamos hablando indudablemente de los cambios hormonales, que influyen indudablemente tanto en el varón con una hormona, en la mujer con dos hormonas, que esos cambios tan tremendos que por allí uno piensa que por eso son las conductas a veces de los chicos, de las chicas en esta edad. Y sí, yo era una pensadora sobre los chicos, de que si le pasaba todo esto era por la adolescencia, pero escuchándote me doy cuenta que hay otra postura desde tu mirada respecto a ello. ¿Por qué te parece a vos que no es tan fuerte el dolor, ni el cambio, ni el duelo? Yo digo que el cambio corporal es innegable, y a veces el chico es como que sigue siendo un niño en un cuerpo que se ha empezado a desarrollar, y esto tiene que ser acompañado. Claro. ¿Y quiénes son los primeros acompañantes? Sus padres, sus hermanos, la familia. A veces cuando esto no es bien asimilado, vienen estas crisis llamadas, sí, digamos, o rebeldías, o el chico entra en un estado en que no sabe qué hacer con todo esto y reacciona ante los mismos. Puede reaccionar desde la apatía, la bulia, el aburrimiento, o esto que plantea Verasturi de que hace duelos por el cuerpo infantil perdido,
hace duelos por los padres idealizados de la niñez, cuando ahora tiene que confrontar con la realidad de que esos padres no son perfectos, se comienzan a ver los defectos, por ahí se acrecientan defectos que bueno, no eran para tanto, digamos, pero él en medio de este torbellino desdibuja algunas cosas. Y también se pierde el rol y la identidad infantil. El que era el niño, el centro, ahora tiene que tomar responsabilidades y eso también lo pone en otra posición. Entonces, bueno, es normal y yo digo esto de que no tiene que ser separado de su contexto social y cultural, porque no va a ser lo mismo abordarla desde un chico, desde una buena posición económica, donde lo tiene todo, entonces es probable que tenga más tiempo de ocio, de apatía, de anedónico, que un chico que tiene que salir a juntar cartón con su papá, una adolescente que tiene la responsabilidad de cuidar a sus hermanos, donde ya la maduración es como más abrupta o hay otro despertar. Bueno, entonces tienen que ser tenido en cuenta estas. Claro, entonces sí, no hay que sacarlo de su contexto, qué interesante eso, ¿no? Y también mirar los contextos cuando tenemos, los adultos, en común pares en un grupo que vienen de distintos contextos sociales, ¿no es cierto? Exacto. Familiares y sociales. Entonces, la mirada del adulto que está acompañando el proceso de ese adolescente, ya sea en un aprendizaje, ya sea en un grupo de amigos, ya sea en un grupo de catequesis o lo que fuere, sea la religión que fuere, porque digo catequesis, pero quizás hay otras religiones, no. A mí me parece que también el adulto, no solo desde la familia, sino desde afuera, el que está compartiendo con el grupo de contextos diferentes, tiene que saber mirar, me parece. Tener en cuenta. Tener en cuenta. Sí. Y muchas veces los padres comienzan a asustarse por estos cambios, porque el chico se muestra rebelde, se muestra contestador cuando a lo mejor antes no lo era, y comienza un estado de alerta en los padres, de decir, bueno, ¿qué le pasa? No era así. También muchos autores y la realidad y la experiencia plantean que no es tan problemático, que hasta a veces es bueno que el chico se plante en su postura y se rebele, como dicen. Que el chico se rebele significa que ese adolescente está pudiendo pensar y resignificar el mundo. Si el adolescente actúa como pasivo, dócil, y bueno, probablemente esté sujeto al pensamiento y a la idea y a la imposición de sus padres o de quienes cumplan esa función. En cambio, te podría decir que es bueno que el chico imponga sus ideas. Que pueda gritar rebeldía, como diría Benedetti. Quiere decir que puede tomar tu postura, tu autoridad y decir, bueno, yo me planto porque yo pienso esto. Y eso para la vida le va a dar muchos más buenos resultados que aquel que cede, que es un chico pasivo. Eso no significa entonces que para nada que el chico sea contestatario, que conteste, que sea agresivo, que esté fuera de contexto. Siempre estoy hablando dentro del de marco que del respeto. Se plante en su postura dentro del adolescente, busca límites también. Así que muchas veces estas posturas son para generar ese límite, esa orientación y esa contención en la que él se ve como que antes me protegían más y ahora entra en una disyuntiva, esto de que quiero hacer lo que quiero, pero quiero que me cuiden. Y bueno, los padres también tienen que reacomodarse en su nuevo rol ante esta figura que ahora piensa y ahora dice lo que piensa. Entonces, qué bueno. No ahora piensa, siempre pensó, ahora dice lo que piensa y a veces no lo dice. Entonces ahí tendríamos que estar ocupados, ¿no? Exacto. Milena, como para cerrar, la adolescencia, entonces, volviendo al principio de tu alocución, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia se presenta como un periodo evolutivo donde hay fuertes cambios, tanto psíquicos como corporales, pero que son propios del proceso evolutivo de la persona. Y yo también sostengo que el adolescente es producto de una historia y de un contexto.
si fue un chico contenido, escuchado, acompañado, va a atravesar este periodo de manera normal. Si es un chico que ahora que puede reclamar y que se lo puede escuchar y está en otra posición, actúa de manera como más rebelde, de mayor imposición o llamando la atención de alguna manera, sea con adicciones, con conductas o con... Y bueno, también habrá que ver un poquito más atrás cómo fue la niñez de este chico y cómo los padres acompañaron todo ese proceso. Yo siempre digo que el chico es el síntoma, es lo que se ve de algo que se vino gestando. Claro. Lo escuché decir el domingo en la misa del sacerdote, son la fiebre de nuestra comunidad y de estos cambios, pero hay algo que hay que subsanar y que es mucho más profundo. Coincido y comparto completamente con esta postura. Por ahí los padres se posicionan en esto, que él es el problema, no me estudia, no me hace caso, no. En ese está la posesión. Hay algo que revisar. Sí. Y bueno, ahí donde se puede acompañar, donde se puede Para trabajar. hablar de adolescencia tenemos mucho, Milena, ¿no? Qué lindo tema y qué bien abordado. Bueno, vamos a cerrar este bloque agradeciendo a la técnica superior en psicología, Milena Giordano, y a sabiendas de que va a permanecer entre nosotros todo el año. Muchísimas gracias. Gracias, Milena, por estar acá. Gracias. Seguimos enseguida.